Iniciando esta segunda parte, vamos a hablar ya más de los cuidados que se tiene que tener o que tienen que tener los pacientes que están en el servicio o que están en un servicio de hemodiálisis. Para esto, para esta segunda parte se va a hacer cargo lo que es el personal de enfermería de la unidad de hemodiálisis del Centro de Salud Alegría, empezando con lo que es las recomendaciones para los cuidados de los accesos vasculares, en este caso los catéteres de hemodiálisis. Va a estar a cargo de la licenciada Lourdes Barón. Por favor, licenciada, comenzar. Buenas noches a todos los presentes, personal médico, pacientes, familiares. Soy la licenciada Lourdes Barón. Vamos a hablar sobre las recomendaciones para los cuidados de accesos vasculares, en esta ocasión lo que es el catéter de hemodiálisis. ¿Qué es un catéter vascular? ¿Qué es un acceso vascular transitorio? En esta ocasión vamos a hablar del catéter. Es una manera de acceder a su sangre para la hemodiálisis, ¿no? Como ustedes ya saben, aquellos pacientes portadores de catéteres, nosotras, el personal de enfermería, saca la sangre a través de las líneas, como se ve en esta imagen, va por la máquina, pasa por el filtro y otra vez retorna a su cuerpo. Existen tres tipos de accesos vasculares en nuestro medio, ¿no? La fístula arteriovenosa, la fístula arteriovenosa protésica y el catéter venoso central, que son los más utilizados en aquí en el servicio de hemodiálisis. Los señales de alarma en un catéter. Tenemos que tener cuidado con la manipulación del catéter, especialmente esto para los pacientes que acuden al tratamiento hemodialítico. Tener en cuenta siempre si hay enrojecimiento, hinchazón y dolor a nivel del catéter, alrededor del catéter, como se ve en esta imagen. También si hay calor o pus, o fiebre o escalofríos. Si aquel paciente que presenta fiebre o escalofríos en su domicilio, es importante avisar a la enfermera o al personal médico, ¿no? Para realizar un tratamiento en el momento oportuno. Ante la salida del catéter, realizar compresión. Si por accidente el catéter se llegara a salir en su domicilio, realizar una compresión con una gasa estéril o con un algodón para parar el sangrado. Cuando el personal de enfermería está curando el catéter, el paciente no debe de tocarse alrededor, porque nosotros manipulamos el catéter con guantes estériles, ¿no es cierto? Y hay bacterias propias de la piel que pueden llegar a entrar por el catéter, por el agujerito del catéter hacia la sangre. Evitar siempre no rascarse encima del tegader que nosotros les ponemos para no despegarlo de la piel. Evitar exposiciones del parche a calores intensos porque se va a despegar su catéter. Si en caso de que se llegara a despegar, acudir, ¿no? al centro de salud para realizar su cambio, no esperar la próxima sesión. Si en caso de que el paciente quiera bañarse, cubrir a nivel del catéter con algún plástico, porque al sumergirse el agua es lo que el catéter se va a despegar. Enseguida les va a hablar mi compañera de los medios que debe tener el paciente. Muy buenas noches a todos los presentes. Soy la licenciada Lourdes Barón. Ahora vamos a continuar con las medidas higiénicas que deben tener los pacientes. Lo más resumido que hemos podido hacer son los 4 que ven acá. En primer lugar está el lavado de manos. Como se ha dicho más antes el doctor y la licenciada, es importante el lavado de manos.
por mucho que el paciente se haya lavado sus manos en su casa, al llegar antes de entrar a la sala de hemodiálisis se tiene que lavar las manos, más los que tienen la fístula. Todo el brazo de donde tienen la fístula, donde se le va a realizar la punción, se tienen que lavar. En la sala de espera donde están los baños tenemos 2 lavamanos, donde está su jabón líquido y donde está su toalla para que se puedan secar. Y recién tienen que entrar a la sala de hemodiálisis. Y otro es la colocación del barbijo. Es importante que se coloque bien el barbijo, como se ve en esta imagen. No se tienen que colocarse así, sino de esta forma. Tapar toda la nariz y toda la boca. Y tienen que colocarse también el gorro, es importante. Hoy antes de entrar se tienen que colocar el gorro y el barbijo. Y una vez que termine la hemodiálisis, en la puerta de salida hay un basurero y en ahí es donde tienen que colocar el barbijo y su gorro. Y antes de que les coloquemos a ustedes, a tanto porque tengan fístula o catéter, el paciente tiene que estar así, tiene que tener su gorro, su barbijo y su premandil. Tanto el paciente como la enfermera, para evitar contaminaciones en el catéter. Eso sería todo. Colegas, mi nombre es Mariela Cerezo. Yo les voy a explicar un poco de lo que es la hemodiálisis y la importancia de cumplir con el tratamiento, tanto en el número de sesiones como en las horas que tiene cada sesión. Repasando qué es la hemodiálisis, como todos ya sabemos, la hemodiálisis es un tratamiento de sustitución de la función renal, como ya había explicado antes la doctora. Este tratamiento consiste en filtrar la sangre del cuerpo del paciente, la cual pasa por la máquina, exclusivamente por el filtro, que es el que se encarga de limpiar todas las toxinas que están dentro del cuerpo del paciente. Y ese filtro funciona como un riñón artificial. Entonces pasa por el filtro, se desintoxica toda la sangre y ya vuelve una sangre limpia y purificada nuevamente al organismo. ¿Cómo se realiza la hemodiálisis? Acá podemos ver una imagen en que se puede dar una explicación de cómo se realiza la hemodiálisis. Tenemos aquí el brazo del paciente, en este caso se haría la conexión por la fístula. Se conecta por las agujas y por las líneas arteriovenosas. La línea roja representa la línea arterial por la cual se extrae la sangre, llega a la máquina, llega al realizador o al filtro, que es donde se purifica, y una vez ya purificada, la sangre limpia retorna al organismo del paciente por la línea venosa y por la aguja venosa. Acá hay una pregunta que dice, ¿la hemodiálisis es un tratamiento de por vida? En este caso, he tenido pacientes que nos han llegado a preguntar, dicen, ¿cuántas sesiones o cuántas veces me tienen que conectar a la máquina para que me sane? Explicarles que la hemodiálisis es un tratamiento que ya que el paciente renal, al ya no funcionar sus riñones, es una enfermedad que ya no se puede curar, se podría decir, es una enfermedad irreversible. Entonces el tratamiento renal o la hemodiálisis es un tratamiento renal que sustituye a la función de los riñones. Entonces sí se hace de por vida, no hay un número de sesiones que los pacientes realizan y ya sus funciones o sus riñones van a volver a funcionar. Sí se hace de por vida, a excepción de que el paciente se llegue a hacer un trasplante renal. ¿Cada cuánto tiempo se realiza la hemodiálisis? La hemodiálisis generalmente en los pacientes que ya están en la etapa 5 de la enfermedad renal crónica se realiza 3 veces a la semana durante 4 horas. Y va a ir dependiendo del estado o del grado de la etapa en que esté el paciente, como ya se había explicado antes. Si algún paciente está en la etapa 4 y requiere diálisis, se puede ir graduando que sea de por semana, pero los que están en la etapa 5 necesitan dializar 3 veces por semana y durante 4 horas cada sesión. ¿Por qué es importante para el paciente cumplir con las sesiones establecidas? Muchas veces hemos tenido pacientes
que quieren dializar solamente 2 horas, 1 hora, porque dicen solo traje 1 litro y solo dialícenme 2 horas. Entonces eso no está correcto. El paciente traiga medio litro, traiga 1 litro, traiga 4 litros, debe cumplir su sesión las 4 horas establecidas. ¿Por qué? Porque el paciente, en cuanto cumpla sus funciones o sus sesiones establecidas, tiene una mejor calidad de vida. También va a presentar menos síntomas como son los cólicos, los dolores de cabeza, dificultad para respirar, porque cuando un paciente falta a su sesión se va acumulando líquido interdiálisis y entonces se puede llenar el líquido a los pulmones, a los pies, y eso les trae la dificultad para respirar. Presenta bienestar en general, puede estar como una persona normal, una persona no enferma, siempre y cuando cumpla con las sesiones que se les indica. Mejora también el apetito, los patrones de sueño, el nivel de energía, y además que se reducen todas las toxinas que el organismo tiene en caso de no realizar. Aquí dice, recibir el tratamiento completo le ayuda a vivir más tiempo al paciente. También dice que lo mantiene fuera del hospital. ¿Eso qué quiere decir? Que si un paciente no cumple con sus sesiones, siempre está viniendo con complicaciones, ya sea emergencias o internaciones del centro de salud. Y mejora su salud, el estado de su salud en general. ¿Qué pasa si el paciente faltaría a las sesiones de hemodiálisis? Si el paciente por algún motivo, varias ocasiones, falta a las sesiones de hemodiálisis, puede tener consecuencias, como son durante la hemodiálisis, los calambres musculares, alteraciones en los huesos, puede presentar dolor de cabeza, hinchazón en el rostro, en las manos o en los pies, eso por el exceso de líquido. También va a tener dificultad para respirar, puede ocasionar daño al corazón por forzarlo mucho en el funcionamiento, esto también a causa de demasiado líquido. Puede presentar presión alta o algún accidente cerebrovascular. Aquí dice, no recibir el tratamiento completo. Acortar las sesiones de tratamiento por más de un mes puede aumentar el riesgo de muerte en un 20%. Eso nos indica que el tratamiento de hemodiálisis se debe cumplir las 4 horas. Ejemplo, en nuestro centro el horario de ingreso de los pacientes es a las 8 y se les debería desconectar a las 12. Pero hay pacientes que nos dicen que tienen alguna actividad, alguna emergencia y nos piden que se les desconecte un poco más antes. Pero eso trae consecuencias a la larga para el mismo paciente. También dice que omitir 30 minutos de diálisis por tratamiento equivale a 2 meses de diálisis. Si en cada sesión nosotros disminuimos el tiempo o el periodo del tratamiento, a la larga eso puede sumar a 2 meses y es como que 2 meses ustedes dejaron de dializar. Aquí tenemos algunas recomendaciones para los pacientes con enfermedad renal. Como número 1, no faltar a las sesiones de hemodiálisis. Como número 2, revisión periódica con el nefrólogo o con su médico de cabecera. Número 3, cuidar el peso seco y la ganancia de sesiones de interdiálisis de una sesión a otra. Muchas veces los pacientes, en este caso, de una sesión a otra vienen con 4, 5, hasta 6 kilos de más, y eso también puede provocar complicaciones durante la diálisis para el paciente. Y cuidar la alimentación. La alimentación, como ya se había mencionado antes, es uno de las principales para que el paciente no traiga mucho líquido de una sesión a otra. Se recomienda que de una sesión a otra no deba llevar más de 2 litros o kilos de más al peso seco estimado, ya que esto puede ocasionar para el paciente algunas complicaciones durante la hemodiálisis. Y dentro de las complicaciones que el paciente puede presentar en una sesión de hemodiálisis, tenemos la disminución de la presión, que es la hipotensión, lo que nosotros llamamos. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión al paciente se le baja, se va a sentir mareado y nos vemos obligados a pasarle líquido extra, cosa que tampoco les favorece.
También presentan calambres musculares en algunas ocasiones. Los pacientes que traen mucho líquido exceden en la ultrafiltración, se podría decir, y al finalizar la diálisis presentan calambres musculares, pueden presentar escalofríos. Otra de las complicaciones que se ve mucho en la sala de hemodiálisis es el dolor de pecho o en el pecho. Eso también es a causa del peso excesivo que traen de una sesión de diálisis a otra. También pueden presentar hipoglucemia. Cabe recalcar que la hipoglucemia no solamente se puede dar porque el paciente trabaja mucho peso o con alguna complicación, sino también en este punto recomendarles que los pacientes, si vienen en el turno de la mañana, siempre vengan tomando el desayuno o alguna merienda, y si vienen en el turno de la tarde, almorzando. Eso sería una recomendación. Después, otro de las complicaciones más frecuentes en la sala de hemodiálisis es el dolor de cabeza, las náuseas y los vómitos. Después también recomendarles, o las recomendaciones que los pacientes deberían cumplir, son las vacunas, que a continuación la licenciada Lisbeth les va a explicar. Lisbeth Castillo Mamani, soy licenciada en enfermería, y en esta oportunidad les voy a dar a conocer lo que son las vacunas, los más principales que se pueden hacer en la parte de los pacientes de hemodiálisis. ¿Qué son las vacunas? La vacuna es una sustancia que protege prácticamente a las enfermedades en diferentes enfermedades. Las vacunas son activas y defensas naturales de nuestro organismo para que aprendan a distinguir las enfermedades específicas que fortalecen el sistema inmunitario. En esta oportunidad lo que vamos a hablar es de la hepatitis. La hepatitis es una enfermedad original viral en una evolución aguda, crónica, que afecta principalmente lo que es hacia el hígado. ¿Ya? Entonces, para evitar todo esto, lo que es la hepatitis, tenemos una vacuna que se llama la hepatitis B. Son tres dosis que se puede aplicar, lo que es el primer contacto, después es el segundo contacto, que es al mes, y el otro es la tercera dosis, que es a 3 meses. Como servicio de hemodiálisis, ya los pacientes que han ingresado ya tienen lo que es la segunda dosis, ya. Entonces nosotros nos faltaría complementar lo que es ya la tercera dosis, y los pacientes que ya han ingresado nuevos, nosotros tendríamos que ya aplicar lo que es la primera dosis de la hepatitis. Ya, y entonces todo eso se está llevando a cabo con lo que es la coordinación de la licenciada de PAIDA, que es de lo que es el hospital. ¿Ya? Así. ¿Qué es la influenza? Las vacunas de influenza son inactivas en una fracción de lo que es que contienen las cepas de lo que es H1N1, lo que un tiempo hemos visto es capaz de debutar de otras cepas circunstantes por el medio. Esto se acaba, por ejemplo, el método más que se llama cómo se contagia a partir de las gotitas de flujo. También esto tiene la vacuna que deben recibir todos los pacientes es una sola dosis, ¿ya? Pero esto es más encargado a los pacientes que están con enfermedades de base, como ustedes, que tienen una enfermedad, lo que es la insuficiencia renal, tienen que hacerse vacunar cada año una sola dosis. ¿Qué es COVID? Una enfermedad, que es la vacunación de COVID, es la enfermedad respiratoria contagiosa que se acaba de SARS-CoV-19, que tiene un virus, transmite de persona a persona a través de las gotitas de flujo. Como ya hemos visto, las gestiones pasadas hemos pasado por esta pandemia que ha sido lo que es el COVID. También tenemos que nosotros, como tenemos la patología, tenemos que recibir una vacuna de lo que son... la primera dosis sería al contacto, y la segunda dosis sería al mes siguiente, ¿ya? Esas son las dosis que se debe recibir cada paciente. Ahora, como servicio, nosotros estamos implementando coordinación con la licenciada PAI para poderles aplicar a todos cada uno de ustedes. Pero si el catéter se le sale, tiene que terminar de retirarse. Siempre tengan en cuenta que tiene que tener gasas en su domicilio, gases estériles, termina de salirse. Bien, si el sangrado es abundante o hay sangrado, tienen que venir al hospital. Bien, se recuestan y termina de salir el catéter. Bien, pasa que a veces
no tienen puntos, se salieron los puntos o por el movimiento y se está retirando el catéter, no se vuelve a colocar. Sí. Pero no sé si- Sí, apuntando por ahí, complicaciones tienes mucho. A ver, por accidente uno se puede retirar el catéter, viendo se te salió el catéter, ¿no es cierto? Uno puede llegar a hacer un neumotórax, un hemotórax, que significa que se puede llenar de aire tu pulmón, se te puede llenar de sangre tu pulmón. Es importante poner la gasita y acudir inmediatamente al centro de diálisis, no al día siguiente con tu catéter en la mano. Tiene que ser inmediatamente, ¿ya? Siempre tengan las grasitas, ¿sí? Siempre tengan las grasitas y no levantar, poner, acostarse y presionar en el sitio de salida de Otra pregunta acá. El tiempo de diálisis es un estándar que son las 4 horas. Sí, eso Porque es. yo al comienzo del SAT veía artículos digitales que en otros países diálisis en 6 horas. Sí, depende de la superficie corporal del paciente. La superficie corporal de nuestros pacientes es distinta. La frecuencia también es distinta en otros países. Depende de muchas cosas, de los antecedentes, de muchas cosas. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Pablo Vela, es la primera vez que estoy asistiendo a estas charlas y me gustó. Primero, felicitarles por el labor que cumplen, es muy buena atención, tanto en las doctoras como la licenciada y todo el personal. Tal vez un poquito, quisiera que me oriente, por favor, tengo preguntas que hacerle. Por ejemplo, decían para ir a hacer fila, yo voy a Castro, igual yo voy a un día he ido a sacar ficha en plena, ¿no? He estado 2-3 días, he estado para sacar una ficha. Y se acaba de decir que no pueden dar las 3, pero sin embargo, cuando yo he ido al gasto, 3 días estaba. Incluso recibía el virus, a ver qué ven, empezar en así. Y en el gasto no te atienden en este caso, porque ahí afuera no te dejan entrar en las cosas. Y quizás no toda, ¿no? Yo quiero, por favor, a ver, que nos dejen entrar ahí adentro para que podamos hacer ficha, también en tiempo de lluvia, ¿no? Otra pregunta que tengo es que... Perdón, vamos a ir respondiendo, no hemos olvidado las preguntas. Es muy importante lo que usted dice y hay que trabajar también en conjunto. Ustedes saben que la unión hace la fuerza, por eso es muy importante que ustedes tengan una asociación de pacientes renales. En otros lugares, en otros países, el paciente renal está considerado como un paciente con discapacidad. Bien, entonces tiene prioridad. Nunca dormiría para tener un turno. Bien, lamentablemente la realidad boliviana es otra, ¿verdad? Y eso es lo que se tiene que trabajar, tanto en asistencia social, en política y demás cosas, ¿verdad? Afortunadamente, esta institución tiene un asistente social que desde el año pasado nos ha ido colaborando de manera intensiva. Sin embargo, tienen un cierto privilegio ustedes, porque esto no ocurre en Santa Bárbara. O sea, si nosotros, como médicos de diálisis, al paciente que está dializando le damos una consulta de cardiología, el paciente se tiene que ir a pedir el turno. O sea, el asistente social de Santa Bárbara jamás le ayuda, a menos que sea una solicitud así muy grande, ¿sí? Entonces, eso, favorablemente, la asistente social de esta institución ha hecho gestiones con el Hospital Santa Bárbara, de que ni siquiera es este hospital, ¿no? Y ha logrado tratar de conseguir fichas de esa manera. Muchas veces le revuelcan igual a ella, ¿sí? Pero sin embargo hace lo posible para tratar de obtener las fichas. Lo mismo se puede tratar de hacer y tratar de gestionar con el Hospital Gastroenterológico, ¿no? Sin embargo, también depende de las otras instituciones que nos acepten estas cosas. Es importante que ustedes como pacientes renales se movilicen, ¿no? Para tratar de exigir estas prioridades, porque la verdad es que se lo merecen, ¿no? O sea, son pacientes que tienen, que son delicados, entonces tendrían que tener una prioridad. La segunda pregunta es, si me puedes bañar con agua fría, ¿no? Porque hace calor la noche y hace calor siempre. Sí, puede bañarse. Lo que tiene el paciente con fístula puede bañarse a diario, no está sugerido que el paciente con fístula puede bañarse a diario. El paciente con catéter es un tema, ¿por qué? Porque
Si se baña, por ejemplo, el día que no tiene que venir a dializar y se moja todo el catéter porque el pegadero no le cubrió todo y riesgo infectológico. Entonces, ¿cómo tiene que bañarse, licenciada? Nosotros recomendamos a los pacientes que generalmente se bañen el día que le toca la sesión. Uno, porque lo pueden mojar o lo pueden despegar la tela accidentalmente. Y entonces, como van a venir a la sesión y ahí se cambian la tela, los apósitos, las grasas, entonces no habría mucho riesgo de infección. Y si tienen la urgencia de bañarse un día que no les va a tocar dializar, lo que les recomendamos es cubrir la parte del catéter. Hay algunos que los cubren hemos visto que los cubren con cinta de embalaje, con chures. Hay otros que se compran unas bolsitas de pan limpias, entonces las cubren alrededor y lo pegan y entonces ven la manera de bañarse. Eso sería lo correcto. Hay otros que se bañan, o sea, del cuello hacia abajo, se podría decir, sin tocar el catéter. Pero si quieren hacerse ya así, bañarse bien, la cabeza, todo, lo más recomendable es cubrir el catéter para no mojarlo o poder ocasionar algún riesgo de infección. Otra pregunta que tengo es sobre la vacuna del COVID. En el caso mío, por ejemplo, yo me vacuné con la 22 y por la influencia una sola vez. Yo creo que mejor estaría Sí, tendríamos que coordinar con la licencia del PAI para poderles hacer vacuna a todas las personas que deseen lo que es la vacuna del COVID. Sí, tampoco es, en algunos casos sí, no se les está obligando porque tiene algunas secuelas que puede provocar. Entonces, y entonces podemos coordinar con la licencia que son con la licencia Barón y con la licencia Lourdes para ver con la licencia de Mary para lo que es del PAI para poder coordinar y le apliquemos la vacuna a usted, Paulina. Gracias. Ya, algo que es muy importante que también les quiero recomendar es que todo paciente con insuficiencia renal que dializa, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, debe tener un termómetro digital en su casa. ¿Ya? La sudoración puede ser que tenga fiebre, o no, ¿me entiendes? Entonces en ese momento él tendría que tomarse la temperatura. Pero, sin embargo, es importante que refiera esta sintomatología al médico que lo vea bien. Bien, porque nosotros debemos revisarlo clínicamente, debemos revisarlo y solicitarle estudios de laboratorio. Las causas pueden ser múltiples de sudoración, ¿ya? Entonces, siempre, si el paciente no lo refiere, ustedes como familiares hablen con las licenciadas. Las licenciadas siempre son sumamente accesibles, bien, tienen generalmente el teléfono de las licenciadas. Entonces, avisan. Anoche tuvo fiebre, se hipotensó, se hipertensó, tuvo la glucosa alta, baja, ¿sí? Siempre es. ¿Ya? Ahora que nos avisa, sí, lo vamos a ver, ¿no? Porque tenemos que evaluar qué es lo que está pasando. Puede ser una infección, puede ser, pero también pueden ser otras cosas. Es importante que le compre un termómetro y que le tome la temperatura en ese momento. ¿Ya? Aportando a la doctora, porque muchas veces, como dice la doctora, casi todos los pacientes tienen los números de la licenciada Lourdes, de mí. Entonces, ustedes nos llaman a cualquier hora y nos dicen, tengo esto, tengo lo otro. A veces no estamos nosotros en el hospital, estamos en el día libre, en el día de descanso. Lo que hacemos es decirle, por favor, vaya al hospital, ahí está el médico, y acérquese a emergencia y le van a atender, pero muchas veces los pacientes no vienen, esperan a su día de diálisis y para eso ya es como que ya se están complicando más. Sería recomendable que se sienten mal y vengan en ese mismo momento, porque muchas veces ya les hemos dicho, aquí todos ustedes van a decir soy paciente de diálisis, les van a atender en ese mismo momento, sin sacar ficha y demás cosas. Esa sería la recomendación para todos los pacientes o para los familiares. En caso de que vean a su familiar mal, en ese mismo momento le traigan al hospital. ¿Dónde dializa tu abuelita? No, mi abuelito. ¿Tu abuelito? Sí, nos hicieron la infección a Santa Bárbara. Y es justamente el problema que el señor hablaba. Es de dormir 3 días para una ficha. Tiene mi abuelito su pistola, creo que se llama así. Él tiene un catéter. El catéter. Todos los pacientes que dializan, si se sienten mal, ¿sí? Hipotensos, hipertensos, con una glucosa alta, baja, si se sienten mal, con falta de aire, cualquier síntoma que tengan que los haga sentir mal, tienen que ir por emergencias. Bien, lo mismo ustedes saben, se sienten mal, tienen que venir a emergencias. ¿Por qué? Porque si esperan a la diálisis probablemente no lleguen vivos. Bien, entonces tienen que acudir a emergencias.
Y es importante lo que te digo, si vos lo ves relativamente bien, que solamente tenías sudoración, de igual manera lo viste con sudoración y no lo llegaron a atenderlo, es importante que avisen al médico de diálisis. Sí, porque le volvieron a acordar, dijeron que van a cambiar fístula, se llama. Le van a hacer una fístula. Sí. Quizás tiene una infección y por eso... No, hasta el momento de esta parte, como decía, le han vuelto a arreglar nada más los médicos. Entonces solamente hizo que era más, justamente por esa razón, que tal vez desde muchas causas tiene que irse así, ¿no? Sí, el tema de la sudoración puede ser por muchas causas. Y solamente, además, si solamente se presenta en las noches, hay que estudiar otras cosas. Entonces sería importante que vayas y hables con la nefróloga del lugar o el médico internista que esté en el turno. Eso es muy importante. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Una preguntita? No. Tal vez quisiera hacer una pregunta. Sí, ¿Se puede viajar, digamos? Porque si yo quiero viajar un día viernes y volver un domingo. ¿Dónde quiere viajar? A La Paz quisiera ir. No puede ir al lado de su nefrólogo, sin su nefrólogo no puede viajar. Si son ida y vuelta de misma noche puede ir, claro que sí. Pero si ya se va a juntar una semana, se puede hablar con un centro de diálisis de allá de La Paz y podemos coordinar nosotros y se podría hacer eso. Si se faltaría un solo día, ¿cómo sería? Ah, bandida. Alguien se explicó. Preguntale a tu brazo Ya izquierdo. nos ha dicho que hay pues de María. Ya nos ha dicho que Está primero allá, sí. En el caso del señor, por ejemplo, bueno, yo soy natural de La Paz, ¿ya? Y bueno, por circunstancias me quería vivir en Potosí toda mi vida. Y bueno, cuando estuve, bueno, mi historia es larga, ¿no? Yo hace 8 años ya dialicé. Me dieron la chance y yo aguanté 8 años. Después recién volví a dializar. Bueno, la pregunta de mí es, yo por ejemplo, nosotros nos reunimos cada año, toda mi familia, ¿no? Los que vivimos todavía. Entonces, la reunión queda un día lunes por la tarde, ¿ya? Entonces, yo hice averiguar con mis familiares en La Paz y me dicen que hay un centro para que yo pueda dializar particularmente, ¿ya? Entonces, como yo vengo, me toca lunes aquí y sábado en la noche el pasaje en vuelo me lo compro y para volver el lunes en la mañanita estará para dializar, pero habiendo la posibilidad de que yo pueda dializar en un centro particular allá donde me han pedido algunos requisitos, ¿no? Peso, qué tanto, entonces, ¿se podría o no se podría? A ver, si es particular, perdón. Si es particular, bueno, lo tienes que pagar, ¿no? Claro. Tienes que pagar. A ver, nosotros, usted tiene algún centro de diálisis, nosotros le podemos tranquilamente dar los papeles, fotocopias de laboratorio, historia clínica, no va a haber ningún problema, ¿sí? Se puede hacer, solo que todos los centros de diálisis, a ver, el manejo es un poquito diferente. Hay infecciones dentro de allá igual los centros de diálisis, ¿ya? Es un poquito del riesgo que se puede llegar a tener, pero se puede realizar, ningún problema. Se hace la serología antes de entrar allá y cuando vuelve acá también le vamos a hacer, porque no vaya a ser que se contagió de algo allá y nosotros tenemos que detectarlo y no poder contagiar a los demás compañeros, ¿cierto? Pero se puede. Bueno, la verdad, muchas gracias a todos. Ha sido para mí muy educativo, ¿no? No sé cómo piensan ustedes. Esperemos que asistan a la próxima reunión. ¿Qué tema vamos a ver? Bueno, vamos a continuar hasta el siguiente miércoles, el 10 de abril. Entonces, ahí ya vamos a hablar sobre temas muy importantes que ya van relacionados a lo que es la dieta, la nutrición. Siempre tenemos la famosa pregunta de nuestros pacientes, ¿qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿Será que si mezclo esto con esto me va bien? ¿O si no como por una semana esto y luego lo puedo comer? Entonces, todas esas dudas las vamos a resolver el siguiente miércoles. Más que todo la dieta en el paciente renal, dieta en pacientes con diabetes, también creo que se habla un poco de lo que es dieta para pacientes hipertensos y vamos a hablar de un tema importante,
ya con nuestra primera especialidad junta al área de diálisis, que es la especialidad de psicología. Muchas veces hemos tenido pacientes que aún se encuentran lamentablemente en una etapa de negación. Ustedes saben que al iniciar con la hemodiálisis es un cambio rotundo del estilo de vida, del plan de vida que uno tiene. Entonces, hay pacientes que a veces nos vienen con el cabizbajo, otros pacientes que no quieren venir, tenemos esos casos, que al principio se faltan y demás. Y evidentemente esta especialidad nos ayuda a tratar de comprender qué es lo que piensa, qué es lo que siente y qué cosas puede hacer el paciente. Entonces, todo eso vamos a ver el siguiente miércoles. El siguiente miércoles va a ser exclusivo a los servicios de nutrición y los servicios de psicología. Entonces, todos ustedes son bienvenidos, esperemos que no fallen. Y más aún, si tienen alguna persona conocida que tal vez está con esta enfermedad, o de algún familiar, el amigo del amigo y demás cuestiones, entonces invítenlo. Las puertas del hospital están abiertas, entonces nos esperamos el siguiente miércoles. Muchas gracias, eso sería todo.